Buenas tardes a todos. Kalispera. Vamos a dar comienzo a la jornada sobre los 200 años de la independencia griega en la UBA. En nombre de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos, les agradezco mucho su presencia y muy especialmente a los importantes expositores que hoy van a relevar algunos aspectos de este bicentenario. A la embajadora de Grecia, la señora Elizabeth Fotiadou, al arzobispo metropolitano griego de Buenos Aires y toda Sudamérica, Monseñor Iosif, al doctor Pablo Caballero, al doctor Pablo Ubierna y a la profesora Nora Llamó. Y también quiero agradecer a la CV, la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y de la que depende esta cátedra libre, por brindarnos el espacio académico para dar cuenta de esta feliz y significativa coincidencia entre los 200 años de la fundación de esta facultad, de esta universidad, no de la facultad, disculpen, de esta universidad, por un lado, y los 200 años de las guerras de la independencia griega, por el otro, a las que también queremos honrar, de acuerdo al espíritu que animó la creación y el funcionamiento de esta cátedra desde hace 12 años. Quizás sea demasiado obvio o trillado indicar la inmensa deuda que tiene con la civilización griega la cultura occidental y desde la globalización la humanidad toda, ¿no? Pero no por obvio debemos dejar de nunca de recordarlo, admirarlo, agradecerlo, porque una inmensa parte de los valores y las nociones más provechosas y constructivas que hacen a nuestro bienestar, dignidad y calidad de vida provienen de Grecia. Y esos rasgos que asociamos particularmente con su periodo clásico, perviven hoy en la República Helénica moderna, para cuya constitución fueron fundamentales estas guerras de independencia, que ya de por sí son todo un símbolo, ¿sí?, de lucha por esa libertad del espíritu política e individual, que vinculamos a esa preciada democracia que ellos crearon y nos legaron como modelo hace 2500 años. Aunque hay quienes enfatizan las diferencias y las ven en términos de discontinuidades, ¿sí?, una gran mayoría de los estudiosos ve una continuidad, ¿sí?, evidente entre la Grecia antigua y la actual. Comenzando por las coincidencias geográficas, ¿sí?, de zonas clave de la civilización griega arcaica, clásica, helenística, imperial y luego bizantina, ¿sí?, con el territorio que hoy ocupa la República Helénica. Un paisaje único que sigue estando ahí, el mismo que muchos elogiaban y cantaban en la antigüedad y hoy todavía millares de visitantes, ¿sí? Una variedad admirable, reflejada por la pluralidad inherente a esa concepción tan inclusiva del ser humano griega y de la convivencia democrática, ¿sí?, que también es una continuidad lingüística, porque tenemos desde los vestigios micénicos y los primeros testimonios escritos homéricos hasta el idioma griego contemporáneo una continuidad de los principales rasgos léxicos, morfológicos, sintácticos y fonéticos, mucho mayor, por ejemplo, que la continuidad que pudiéramos encontrar en las lenguas romances actuales respecto del latín clásico del cual proceden, ¿sí? Perdón. En el marco de ese ámbito físico atravesados, digamos, por esa lengua, también hay una continuidad impresionante de hábitos, costumbres, valores y modos de estar en el mundo que resultan realmente asombrosos para cualquier forastero conocedor del pasado más lejano. Bizancio, el imperio romano de Oriente, que sobrevivió 1000 años al de Occidente, es un ejemplo contundente de esta continuidad. E incluso cuando ya debilitado sucumbió al dominio del Imperio Otomano, con su capital, Constantinopla, hoy Estambul, en 1453,
la cultura y la lengua griega se sostuvieron en partes clave de su territorio durante 4 largos siglos de opresión turca, hasta que en el 800 tanto la población sometida de Grecia como griegos de la diáspora y muchos extranjeros amantes de la cultura helénica se unieron en el Agonas, ¿sí? La lucha, el conflicto armado librado desde 1821 para la Heliniki Epanastasi, ¿sí? La revolución griega, con la ayuda de Rusia, Francia y Reino Unido, que no lo hacían por motivos solamente económicos o estratégicos geopolíticos, sino también ideológicos. Lucha que en episodios sucesivos fue consolidando las bases de la República Helénica hasta su pleno reconocimiento en 1830. Y más allá de los aspectos estrictamente bélicos o políticos de esta gesta, hoy los oradores de esta jornada van a hacer referencia al rol fundamental de agentes clave de este proceso, como lo fueron la Iglesia, los filohelenos y la mujer. Y cómo lo sintetiza esto la letra del himno nacional griego, con sus referencias a su tradición cultural, así como, por otro lado, la literatura que lo reflejó en su momento y más tarde. Grecia, de nuevo libre, supo recuperar esa misma riquísima herencia espiritual que inspiró antes movimientos como el Renacimiento florentino y el humanismo europeo del siglo XV en adelante, pero también antes otros renacimientos como el carolingio en el siglo IX y más todavía el de la Escuela de Traductores de Toledo del siglo XIII, o después del Renacimiento italiano, movimientos como el iluminismo y el romanticismo, que estaban muy permeados, digamos, de estos valores helénicos, que incluyen el romanticismo, por supuesto, las revoluciones independentistas, del siglo XIX de Hispanoamérica, de América en general, y la griega. ¿Sí? Y esta herencia no es nada ajena al desarrollo de nuestras instituciones formativas argentinas. En nuestro territorio, la creación de la Universidad de Córdoba en 1613 por parte de la Iglesia, mediante la tarea digamos, educativa de la Compañía de Jesús, significó que la enseñanza de la lengua griega y la cultura clásica tuviera un lugar constante y destacado en la formación de los intelectuales de la zona. Tarea educativa que los jesuitas también llevarían adelante desde 1617, fíjense, son 3-4 años después, en la ciudad de Buenos Aires, en el Colegio de San Ignacio, que estaría en lo que sería hoy la actual Plaza de Mayo, ¿sí? Y después cuando se trasladó también en 1662 a lo que hoy sigue estando ahí, el actual predio de la Manzana de las Luces, donde en 1772, poco antes, un siglo después, no poco antes de que Buenos Aires pasara efectivamente a ser la capital del flamante virreinato del Río de la Plata, allí se creó, el Real Colegio de San Carlos, que más adelante por decisión del presidente de origen griego, Bartolomé Mitre, se convirtió en 1863 en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un bastión tradicional de la enseñanza del latín y del griego clásico, incluso hoy, aunque en mucha menor medida, por supuesto, pero sigue siéndolo. Y ya producida la Revolución de Mayo y la independencia, ¿sí? La declaración de la independencia, en 1821 se inaugura oficialmente la Universidad de Buenos Aires con un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier general Martín Rodríguez, impulsado por el ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. La UBA, particularmente después de la democratización que trajo la reforma universitaria de 1918, es una universidad nacional, pública, no arancelada, depende financieramente del Estado argentino, pero es autónoma, ¿sí? Libre y laica. Considerada uno de los centros de estudios más prestigiosos de América y del mundo, es la mayor universidad de Argentina y fue el marco fundamental del notable y extendido filohelenismo, ¿sí? Que caracterizó a los intelectuales, políticos y literatos argentinos de fin del siglo XIX y de principios del XX.
la presencia en ella, en la uva, de la cultura griega, está dada ya desde las divisiones departamentales que el siglo XIX nos lega desde sus precedentes de las universidades de Bolonia, París, el iluminismo. ¿Sí? En 1896 abre sus puertas la Facultad de Filosofía y Letras, donde los estudios de griego clásico ya tenían su antecedente en la formación de los juristas de la Facultad de Derecho, y donde el idioma y su cultura antigua se enseñan desde entonces, en estos más de 100 años, con una importante carga horaria en la carrera de letras, más particularmente la de letras clásicas, pero para beneficio también de los cursantes de filosofía, de historia y de otras ramas o departamentos de letras, otras especializaciones, ¿no? Por su parte, la cultura y la lengua griega modernas comenzaron a tener su espacio dentro de la UBA en 2004 con los cursos organizados por la sección medieval del Instituto de Filología Clásica, y luego en el 2009, en el marco de la CV, con la creación de esta cátedra libre de estudios griegos, bizantinos y neohelénicos, que organiza regularmente cursos trimestrales abiertos a toda la comunidad, gratuitos, y actividades como esta de hoy, ¿no? Bueno, la trascendencia del bicentenario griego implicó todo tipo de proyectos, de celebraciones y actividades por parte de los griegos en su país y en el extranjero, o incluso de esta cátedra libre, ¿sí? Pero la dura realidad de la pandemia redujo todo a proporciones más que mínimas, ¿sí? Sin embargo, la importancia que ya aludimos que tiene la cultura helénica para esta universidad, y más todavía para esta facultad, hacían impensable que no diéramos cuenta de este aniversario tan significativo, aunque fuere por ahora con este homenaje modesto en términos de duración. En poco menos de 2 horas, los expositores van a ir sucediéndose en presentaciones de unos 15 minutos. Les voy a pedir, por favor, al resto que mantengan sus micrófonos cerrados. Y sobre el tramo final vamos a habilitar el diálogo entre ellos, si hubiere preguntas o comentarios, ¿sí? Pero también intentando responder las preguntas, por ejemplo, que eventualmente surgieran por escrito entre los asistentes, para lo que vamos a usar el chat del Zoom, ¿sí? Si en algún momento los geniecillos tutelares de Internet nos abandonan y se corta la comunicación, por favor, manténganse por un buen rato conectados, por si acaso, porque habitualmente en situaciones como esas, el servidor del hospedador se reconecta enseguida, en pocos segundos, ¿sí? Y todo sigue normalmente, la grabación y el encuentro, ¿sí? Así que bueno, sigan conectados si hay algún pequeño accidente que claramente surja de este lado. Así que pasamos entonces, disculpen, después de esta introducción que pretende dar nada más que un cierto marco a la cosa, a la presentación del doctor Pablo Caballero sobre el himno nacional de Grecia y la tradición helénica. Pablo Caballero es profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular plenario de Lengua y Culturas Griegas en la Universidad de Buenos Aires, investigador superior en el CONICET, director de la sección de Filología Medieval del Instituto de Filología Clásica de la UBA, vicepresidente del CAEBIS, el Centro Argentino de Estudios Bizantinos, miembro de número de la Academia Argentina de Letras y correspondiente de la Real Academia Española, y también fundador y consejero académico de esta cátedra libre de estudios griegos, bizantinos y neohelénicos. Así que, bueno, Pablo, si estás por ahí te voy a pedir sí que por favor le habilites tu micrófono y te doy para compartir pantalla y vamos entonces empezando con tu disertación, ¿sí? Dale. Ahí está. Bueno, gracias Jerry por la presentación y felicitaciones por esta iniciativa, que es un hecho que se la merece. Bueno, voy a hablar sobre el influjo clásico en el himno a libertad de Solomós y obviamente un poco sobre el autor mismo. ¿Quién fue Dionisio Solomós? Fue el hijo natural reconocido tras la boda de un nuevo rico y neonoble, un tal Nicolás,
y hijo también de una doméstica, Angélica Nicli. Tuvo 3 medio hermanos y un hermano con los que hubo sucesivos pleitos por la herencia y por su situación de hijo primeramente bastardo, digamos. A pesar de eso, entre los 10 y los 20 años pudo estudiar en Italia, no solo en Venecia, Cremona, Padua, sino también en la Universidad de Pavía. Estudió literatura latina, italiana, francesa, inglesa, e inició la carrera de Derecho, si bien no la terminó. Por supuesto, también estudió latín, griego clásico y francés. En él influyeron mucho las ideas filosóficas de Schiller y de Hegel, con los que generó o se sumó a un prerromanticismo en el que se mezclan elementos clásicos y románticos y se centran en el espíritu del pueblo, en los conceptos de patria, nación, individuo, religión, naturaleza, libertad, deber, que son todos conceptos que van a aparecer en la obra de Solomós. Busca así construir un género nuevo en el que se combine la prosa, el verso lírico y el tono satírico incluso. La revolución de 1821 despertó en él la idea de escribir en griego popular, a pesar de que no lo tenía del todo fresco, por decir así. En su uso literario fue Spiridon Tripukis, un orador diplomático y luego primer ministro de Grecia, quien le recomendó ciertas lecturas. Entre ellas el Erotócritos, que es una epopeya de corte romántico de vida Vicencio Cornaros, que narra los amores de un joven Erotócritos y de una joven Aretusa, y toca los temas del honor, la amistad, el rango social, la valentía, hecho en dialecto cretense. Y que además le recomendó Tripukis, Tricupis, que viera unos poemas populares que circulaban manuscritos, los poemas de Atanasios Christopoulos, de Yanis Vilarás, todo material que le sirviera al mismo tiempo de inspiración y de reflote de una lengua popular de uso literario. Forma así la llamada poesía oral del heptaneso, la escuela heptanesiota, es decir, de las 7 islas que son Kerkyra, Pagí, Lefkada, Kefalonia, Izaki, Zakynthos y Kythira. Escribió en esta escuela con el dialecto del griego demótico. Y los miembros de esta escuela, que están allí mencionados, fueron los que construyeron una identidad nacional. Pero al mismo tiempo había una corriente conservadora, conocida como Escuela Fanariota o Escuela de Atenas, Fanariota por el barrio de Constantinopla también, de estética neoclásica, que ensombrece la obra de Solomós e incluso su posición ideológica durante varias décadas. Sin embargo, Solomós fue estímulo para la generación del 80, liderada por Costis Panamás, que impuso la poesía en Dimotiquí, y de tal modo Solomós se convirtió en el poeta nacional. Sin embargo, sus primeras producciones son en italiano. Publicó en 1822 las Rime Improvvisate y luego empieza a escribir en griego. A la muerte de Lord Byron, de 664 versos, es su obra más extensa. Recordemos que Lord Byron muere en Mesolonghi en 1824. Poco después, Solomós le dedica este poema. Hay unas cuantas obras incompletas de Solomós que fueron editadas por Jacobo Polilás en 1859, con unos prolegómenos, y luego hubo varias ediciones más a medida que fueron apareciendo otros manuscritos del poeta. Estas obras suelen tener diversas versiones e intervenciones de los editores, porque el mismo Solomós marcó diferencias, variantes, y no siempre se estaba seguro de cuál era la que en realidad él deseaba como última versión. La edición de Linos Politis en 1964 dio lugar a muchas investigaciones filológicas.
La restante obra de Solomós es el poema Lambros, el Cretense, la tríada de Missolonghi, que como sabemos es una ciudad que fue sitiada varias veces a lo largo de 4 años. En uno de esos sitios muere Lord Byron, y la derrota de esta ciudad vuelca a Europa a favor de Grecia. Eso fue la parte positiva del drama. Sus poemas, todos estos poemas revelan una cierta inseguridad, pero también una ansia de perfección formal. Las composiciones de 1834 son 4 poemas satíricos y 4 líricos. Y también escribió los epigramas, que es la forma con la que se une a una tradición más milenaria, dado que es la forma poética más cultivada a lo largo de todo Bizancio. Ahora bien, también compuso en prosa un diálogo que se ocupa del problema de la lengua y data de 1823-24, y La mujer de Zakynthos. Luego de esto se exilió a Kérkira, o sea, Corcira o Corfú, en 1828, con muchos problemas de familia. Eso hace que deje de escribir y que lamentablemente se torne alcohólico. Aunque nos parezca mentira, Solomós nunca viajó a la Grecia continental. García Gálvez interpreta el periodo de Zakynthos, o sea, el de 1818 a 1823, como el de aprendizaje y paso de poeta local a nacional. Mientras que el periodo de Corfú, que va a llegar hasta prácticamente su muerte, lo interpreta como el periodo de madurez y paso del poeta nacional a poeta europeo. Un ejemplo de este paso a poeta europeo es precisamente el Himno a la Libertad, que escribió en mayo de 1823. Aquí tenemos la primera página de su partitura. Este himno consta de 632 octosílabos. Es un poema épico lírico que recuerda a los de Jorge de Pisidia, por ese componente claramente épico, pero también con una gran carga lírica y de alabanza, de elogio, en este caso no a una persona, sino a la misma patria. Están organizados estos octosílabos como 158 cuartetos en rima consonante, AB, AB, y los versos impares son octosílabos paroxítonos, mientras que los pares son heptasílabas oxítonos, de modo que su acento oxítono le añade una sílaba. Todos los versos tienen acento en la tercera y la séptima sílabas. Se trata de un saludo a la libertad, que como él mismo dice en la estrofa 2, surgida de los huesos sagrados de los griegos. Menciona las batallas, es así una proclama contra la tiranía otomana y un reclamo de apoyo a los europeos. Pero al mismo tiempo plantea las cuestiones de la lengua popular y del Estado independiente. Como vemos, la lengua popular y su uso y su imposición fue una de las grandes preocupaciones de Solomós. La estrofa 2 actúa como estribillo porque el texto se repite en las 17, 74 y 87. Y dice, Aptacoca la galmeni, ton elinon tayera, que samprota andriomeni, jere o jere el efsiria. De los huesos surgida de los griegos sagrados, y viril como al principio, salve, oh salve, libertad. La estrofa 1 también se repite en la 122 y dice, Segnorizo apotincopsi, tu espaciu tentromeri, tenorizo apotinopsi, umevia metrai tigi. Te conozco por el corte de la espada terrible, te conozco por la vista que con prisa mide la tierra, haciendo alusión a la patria. Voy a hacer mención de algunos detalles. En la estrofa 14, verso 2, habla de Hitrisatria kefalí, donde aparece un prefijo aumentativo, tris, que está registrado en el Thesaurus Lingua Hebraica 389 veces desde el siglo VI a.C., pero que fue utilizado especialmente a lo largo del período bizantino en textos biográficos, hagiográficos, teológicos, históricos, de oratoria, actas conciliares, épicas, sinaxarios, menologios, léxicos, novelas, epigramas, epístolas, en autores muy diversos.
Es un ejemplo de un término de larguísima tradición literaria sostenida a lo largo de las épocas. No es casual que Solomón haya retomado un término de ese abolengo en este poema. A su vez, en la estrofa 18 menciona a Rigas Fereos, que es el autor de una canción patriótica inspirada en la Marsellesa, luego ampliada por Byron, el precursor de la independencia, y protomártir. Y en la 22 menciona a George Washington para referirse a los Estados Unidos como una tierra liberada, es decir, como un ejemplo de liberación para los mismos griegos. Ya entrando en el poema en sí, voy a señalar algunas similitudes con nuestro himno nacional y después voy a señalar por qué esas similitudes. En la estrofa 24, en la que habla de tisanglías tocerío, me recuerda al verso: no los veis devorando cual fieras, todo pueblo que logran rendir, esta animalización del enemigo que está en este poeta que ya mencioné, Jorge de Pisidia. Tiene también una raigambre clásica, pues en la tragedia griega era una práctica habitual, la animalización. En las estrofas 64 y 72 dice: mira las manos desesperadas, cómo sigan vidas. Por tierra caen cortados manos, pies, cabezas. Como río la sangre surge y corre hacia el valle, y el simple pasto bebe sangre en vez de rocío. Que me recuerda a estos versos de nuestro himno: no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual llora bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Entrando ya en otros ecos clásicos, tenemos en la estrofa 47 la mención del Hades. Y los truenos y la oscuridad que interrumpen los fuegos representaban al Hades que aguardaba a los perros. Por supuesto, no es estrictamente un contenido particularmente pagano, una referencia al Hades como el infierno pagano, sino una recuperación nuevamente de ese mundo clásico que él quiere que sea modélico. Asimismo, en la estrofa 78 menciona otra cosi, psicocite, que xanal gete semas, te pediasas teleiditi, poso miasune mesas. Oh 300, levantaos y venid de nuevo a nosotros, vuestros hijos van a ver cuánto se asemejan a vosotros. Obviamente es una alusión a la batalla de las Termópilas, que marca la tradición que Solomón busca actualizar, que es la gloria del pasado. Enfrentarse al poderoso para buscar la libertad, aún a costa de la muerte. Asimismo, en la estrofa 86 hace una referencia a Píndaro: junto con los pastos, las flores, el vaso no sostengo. Canciones amigas de la libertad, como Píndaro canto. Este poeta del siglo V, que nos dejó las olímpicas, las píticas, nemeas e ísmicas, es el típico poeta que canta los triunfos. Aquí contrapuesta a la poesía meramente pastoril o simposial. Nuevamente, Solomón se pone en esta línea del canto clásico de triunfo, de exhortación a la victoria. En las estrofas 88 y siguientes, Salomón presenta la religión cristiana como un soporte psicológico. Dice en la estrofa 115 que cada piedra sea tumba y que la religión y la libertad con lento paso marchen entre ellas y las cuenten. Y al mismo tiempo, en la 148 dice: dejad ir tal preocupación, que sería que el odio no merezca la libertad, toda sangre que se derramó por religión y por patria, semejante tiene la honra.
En estas ideas del sacrificio por la patria y el sacrificio por la religión como equivalentes, Solomós rescata una idea típica del pensamiento de Ésquilo, el poeta teólogo, el creador de la tragedia, como se ha dicho, quien sostenía la necesidad de respetar a los dioses como un deber paralelo a la defensa de la patria. Esto aparece de modo similar también en las expediciones pérsicas de Jorge de Pisidia, del siglo VII, quien elogia al emperador Heraclio, asimilándolo incluso a un mártir. En fin, el himno a la libertad refleja así la estética romántica que mezcla la tradición literaria y culta con la expresión popular y los ideales propios de su tiempo. La grandeza del pasado se hace inspiradora y modelo para que sea recuperada por los contemporáneos. Solomós es, de este modo, el poeta nacional, no solo porque cantó a la libertad y exhortó a la lucha, como la Marsellesa, sino porque utilizó la lengua del pueblo y la defendió como tesoro válido para la creación artística y para la identidad nacional. Por eso es que en Zakynthos se le ha construido este monumento a Solomós, la estatua de Solomós, el poeta nacional. Bueno, creo que era una manera muy adecuada de honrar el bicentenario de la independencia de Grecia. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Pablo. A continuación, la señora embajadora de Grecia, Elizabeth Fotiadou, que realizó sus estudios de Derecho y Administración en la Universidad de Tracia, va a darnos una breve semblanza del rol de la mujer en la independencia griega.